recibimos a la máxima autoridad de la Iglesia Católica en Chile. Tras egresar de Ingeniería Civil de la Pontificia Universidad Católica en 1981, ingresó al Seminario Pontificio Mayor de Santiago, donde realizó sus estudios eclesiásticos. Fue obispo auxiliar de Santiago, arzobispo de Concepción y desde octubre de 2023 es el arzobispo de Santiago. En la entrevista le damos la bienvenida al cardenal de la Iglesia Católica, Fernando Chomalí. Monseñor, muchas gracias por estar conversando hoy con nosotros aquí en la entrevista. No, muchas gracias por la invitación, Macarena, un gusto. Monseñor, ¿está en crisis la Iglesia? Bueno, la Iglesia tiene más de 2000 años, ha pasado por alto y bajo, pero sigue con sus parroquias, con sus obras sociales, con las universidades, con los colegios, sigue con la vida pastoral y en todas partes del mundo. Según una última encuesta, el número de católicos ha aumentado. Yo creo que la crisis es mundial y siempre va a ser así, forma parte de nuestra existencia y lo importante es hacer lo que uno tiene que hacer. El caso mío es anunciar el Evangelio, preocuparme de los más necesitados, dar esperanza, pero la crisis es global. La verdad que la vida es bastante crítica, en general. ¿Qué le pasa a usted cuando las encuestas, por ejemplo la encuesta Bicentenario de la Universidad Católica, dice que un 29% de los jóvenes se declara católico, comparado con la primera vez que se hizo esta encuesta, que no fue hace tanto, fue el año 2006, que era un 68% de los jóvenes? Esa caída a menos de la mitad de jóvenes católicos. Bueno, me duele mucho, pero también me impulsa a pensar nuevos métodos, nuevas expresiones para anunciar algo precioso y que los jóvenes valoran, que es el Evangelio. Pero también es cierto que muchos de esos católicos que no se declaran católicos están muy contentos en los colegios católicos, están muy contentos en la Universidad Católica, están muy contentos trabajando en obras sociales. Así que yo valoro ese porcentaje y me animo a seguir avanzando para que el mayor número de personas adhieran a la Iglesia Católica. Pero eso también pasa... ¿Tiene una institución cuando no se renueva, cuando no hay vocaciones? Hay, me imagino, una enorme preocupación cuando uno va a las iglesias y la gente que se ve son prácticamente personas de tercera edad. Es cierto. Los temas son multifactoriales, son extremadamente complejo y hay que mirarlo en su complejidad. Yo creo que en el fondo nosotros, los adultos, todos, los sacerdotes, los políticos, todos, no le hemos dejado a los jóvenes un mundo maravilloso. Y creo que ellos en cierto sentido nos están pasando la cuenta de eso y nos pasan la cuenta con un gran sentimiento de desesperanza. ¿Pero hay alguna autocrítica de la Iglesia? Pero absolutamente, absolutamente. Tal vez nosotros no hemos tenido, como dice el Papa, olor a oveja, tal vez no hemos estado lo suficientemente cerca, tal vez no lo hemos escuchado lo suficiente y tal vez no hemos dado el testimonio que corresponde. Pero yo vuelvo a insistir que son miles los jóvenes que van a las procesiones. Tuvimos 50.000 jóvenes en Santa Teresita de los Andes, tuvimos un encuentro en La Serena extraordinario. Los jóvenes son creyentes, es decir, yo no quiero estigmatizar a los jóvenes porque no son católicos. Yo creo que hay una juventud maravillosa en Chile que quiere estudiar, que quiere trabajar y tal vez no hemos sido capaces de plasmar, digamos, ese anhelo que tienen de espiritualidad, y creo que eso lo tenemos que pensar mejor, y tampoco sabemos mucho cómo hacerlo porque el mundo ha cambiado mucho, las tecnologías han cambiado mucho, no sabemos el impacto que tienen las redes, por ejemplo, en los jóvenes. Es decir, estamos en un momento más de perplejidad, ¿Y hay alguien en la Iglesia preocupado de eso, pensando en cómo tiene que ser la Iglesia de los tiempos actuales, o siguen pegados en 2000 años atrás? No, estamos muy interesados en la cultura. De hecho, los temas de inteligencia artificial, por ejemplo, en la Academia por la Vida, donde yo soy miembro, lo tratamos hace 5 años atrás. Ahora estamos hablando temas sobre el fin del mundo, la Academia para la Ciencia, tenemos una astronomía, tenemos una universidad extraordinaria que abarca todos los temas. Es decir, no podemos decir que estamos fuera del mundo. Y lo otro, que lo que nos avala mucho,
que todo el mundo sabe que si la Iglesia Católica dejara las obras sociales que tenemos en el día a día, que son maravillosas, que son silenciosas, todo el mundo sabe que Chile sería distinto, sería un Chile más triste, es decir, no podemos vivir pendiente de la estadística, hay que mirarla, pero así, junto con lo que tú cuentas, sería interesante decir que durante el COVID, por ejemplo, en Concepción, donde yo estuve ahí, tuvimos 60 comedores funcionando, tuvimos una iglesia, la convertimos en un albergue para mujeres migrantes con sus hijos, es decir, una obra magnífica, magnífica y tal vez no la hemos mostrado como corresponde, pero es real, es real. Yo me admiro mucho, por ejemplo, las religiosas que están en la cárcel, las religiosas que están con los niñitos con VIH, las religiosas que están con los moribundos, es decir, una obra extraordinaria, ni que hablar de la Fundación Las Rosas, es decir, es una iglesia muy viva que evidentemente tiene que repensar cómo se sitúa en el mundo moderno. Lo que no puede hacer es transar su enseñanza, que es justamente el misterio cristiano, que tiene que ver con la presencia de Jesucristo en la vida, la presencia de un mensaje antropológico precioso, que es la dignidad del ser humano, y por supuesto que tenemos que ir avanzando en todos los frentes. Pero yo miro más para adelante y me concentro más en lo que tengo que hacer, o si no estaría llorando todo el día. Ya, me voy a adelantar en los temas porque usted dijo no se puede transar en los principios de la Iglesia, en lo fundamental. Pero ¿cómo se pueden acercar? ¿Cómo puede cumplir este anhelo de estar más cerca de los jóvenes y de las personas en general, cuando muchas de las enseñanzas de la Iglesia son tan distintas a lo que están viviendo las personas en su día a día? Por ejemplo, el hecho de que las mujeres no tengan posiciones de poder dentro de la Iglesia, que no puedan ser sacerdotisas, el hecho de que los sacerdotes tengan que ser célibes, el hecho de que los homosexuales dentro de la Iglesia no sean igualmente recibidos que los heterosexuales. Usted me va a decir que sí son acogidos, pero por ejemplo no se pueden casar por la Iglesia, tampoco los divorciados. O sea, la Iglesia tiene una enseñanza, el tema del poder, por lo menos yo pienso que en el caso mío y de todos los sacerdotes que yo conozco, la gran mayoría estamos muy lejos de eso, estamos sirviendo en las parroquias, estamos sirviendo en los sectores más populares, etcétera. Nosotros tenemos una propuesta. Pero usted tiene un cargo de poder. Usted pero es a mí no me cardenal, interesa, pero usted es cardenal y eso significa que algún día va a tener que elegir al próximo papa. Sí, pero yo prefiero ganarme la autoridad, prefiero ganármela sirviendo a las personas más que por lo que hago. Yo lo entiendo, pero es un hecho que ahí no hay mujeres. Cardenal. Bueno, pero es que lo que pasa es que ahí yo no puedo hacer nada. ¿Y sabes por qué? Porque Jesucristo, y habría que preguntarle a él, eligió a 12 hombres y esa tradición se ha seguido. Es tan simple como eso. Es una tradición que se ha seguido y se va a seguir así, como lo dijo el ¿Pero habrá Papa. sido así o es No, la así historia fue. que nos contaron? No, ¿María Magdalena nunca fue parte de los apóstoles? Así fue, pero tuvo una función importantísima porque fue la primera que vio el sepulcro vacío, la Virgen María una función importantísima que fue la que recibió a Jesucristo. Es decir, si esto se mide en categorías de poder, evidentemente que hay mucho que decir, pero al menos yo cuando entré al seminario, cuando renuncié en el fondo a una vida profesional, yo soy ingeniero de la Universidad Católica, cuando renuncié a una vida matrimonial, cuando renuncié a todas esas cosas, lo único que me movía era servir, estar a disposición de una iglesia que la que yo conocí, por ejemplo, es magnífica, donde se están educando muchos jóvenes, donde estamos preocupados de mucha gente. Entonces, son discursos distintos que no se topan respecto de mi experiencia personal. Ya, pero usted como autoridad de la Iglesia, ¿cree que ni siquiera debe discutirse el aumentar la participación de mujeres en ese tipo de cargos, como sacerdote, como cardenal? A ver, mira, yo te cuento, en Concepción, yo me fui de Concepción con una prorectora de la Universidad Católica de Concepción. Yo llegué, no había ninguna vicerrectora, está lleno de vicerrectora. En los colegios eran dirigidos por hombres, hoy día prácticamente todas mujeres, delegadas episcopales. Acabo de nombrar a dos delegadas. Claro, pero eso es el mundo civil. Que justamente es lo que contrasta con lo que ocurre dentro de la Iglesia. No, esos nombramientos lo hice yo.
Esos nombramientos lo hice yo en la Universidad Católica de la Santísima Concepción, y aquí también he tenido que hacer nombramientos donde claramente se han dado cuenta la visión importante de la mujer. Se acaba de nombrar una prorectora mujer. Es decir, yo pienso que esos son más bien prejuicios. Y creo que el Papa también ha avanzado mucho. Él ha nombrado a una prefecta en un dicasterio, la Pero gobernadora del Vaticano. ser sacerdotisa, no. Lo que pasa es que se ha mantenido la tradición desde Jesucristo. Es tan simple como eso. ¿Usted está de acuerdo con que se mantenga? Yo estoy de acuerdo que se mantenga la tradición, sí. Y Pero no tengo nada en contra de las mujeres, al y contrario. respecto al matrimonio homosexual por la Iglesia. Lo que pasa que, a ver, yo no tengo nada en contra de las personas homosexuales, absolutamente nada. Conozco, los aprecio, etcétera. Evidentemente que están en una situación muy compleja en la sociedad. Es muy doloroso ver los signos de xenofobia que hay, que yo los rechazo absolutamente. Pero el matrimonio tiene una definición, pero yo no juzgo respecto de la vida que llevan ellos, no me corresponde juzgarla, y más bien me corresponde acompañar los procesos que ellos están viviendo. Pero el matrimonio, como se ha entendido siempre, es entre un hombre y una mujer que se ayudan y que están abiertos a la vida. Pero eso no significa de que yo esté en contra de ellos ni nada que se le parezca, al contrario, y pueden dar testimonio personas homosexuales, porque además las personas son mucho más que su inclinación sexual. Son seres humanos que tienen capacidad de trabajar por el país, en el mundo de la ciencia, del arte, están involucrados en todas partes. Yo los valoro, pero el tema del matrimonio es entre un hombre y una mujer para procrear, para dar vida, pero eso no significa que yo juzgue respecto de sus propias vidas. Además, ¿Pero cree que esto puede haber alejado a algunas personas? La diferencia que se hace entre hombres y mujeres dentro de la Iglesia, la diferencia que se hace entre homosexuales y heterosexuales, la diferencia que se hace entre matrimonios y personas divorciadas. ¿Cree que eso ha provocado en parte este alejamiento? Yo pienso que en parte sí, pero es mucho más profundo. El tema de fondo que desde los tiempos del iluminismo se ha pretendido generar un mundo al margen de Dios. Había una introducción muy potente de la ciencia, de la técnica, como que soluciona los grandes problemas que tiene el ser humano. Se ha pensado que el hombre se la puede por sí mismo, que la mujer se la puede por sí mismo, y por lo tanto Dios ha quedado relegado a un segundo plano. Es decir, no son esas cosas, son cosas mucho más profundas que ha llevado a que el hombre se sienta autosuficiente. Y la verdad que también, por otro lado, mucha gente se da cuenta que por ese camino no hemos llegado a ninguna parte. Es decir, tenemos ciencia como nunca, tenemos recursos naturales por doquier, pues sin embargo vemos que hay una pobreza inmensa, vemos que la gente no está feliz. De hecho, a pesar de todas las políticas públicas que se han hecho para generar más igualdad, por así decirlo, la última encuesta, Chile bajó entre los países con las personas más felices. A mí me complica mucho porque no fue mi experiencia de una iglesia castigadora, terrible, que separa a los buenos, a los malos. Lejos de eso, y si fuera así, créeme que yo no estaría dentro de la iglesia, porque la iglesia no es el club de los buenos. Son las personas que se creen necesitadas de Dios, del amor de Dios, de la misericordia, que encuentran un espacio. Mi experiencia, al menos, que tuve en la iglesia, en la Universidad Católica, fue excelente, que me llevó a entregar mi vida. Entonces, es bien complicado para los sacerdotes que están trabajando arduamente por la gente que en este minuto están visitando enfermos, las religiosas que están preocupados de las personas más necesitadas. Casi se nos pinta como personas que segregamos a las personas, que dividimos a la sociedad, y lejos de eso. Entonces, yo siento que si miramos esto en categorías de poder, yo evidentemente que no sería sacerdote y habría usado todos mis conocimientos obtenidos en la carrera que estudié para ascender en alguna empresa, etcétera, y sin embargo he tenido una vida muy preocupada de los demás, que es por lo demás la misión que tengo, y de anunciar el Evangelio.
Retomemos la conversación. Probablemente yo partía preguntándole por la situación de la iglesia actual, si usted creía que estaba o no en crisis. Probablemente uno de los momentos que marcó un antes y un después en la iglesia chilena fueron las denuncias de abuso. Usted jugó ahí un rol bien especial, porque los denunciantes de Caradima dieron su testimonio en el año 2010 y en el año 2015 usted viajó a hablar con el Papa para entregarle un testimonio de lo que estaba ocurriendo con el nombramiento de Juan Barros como obispo de Osorno. Usted era arzobispo de Concepción en esa época y el Papa no lo escuchó. ¿Se sintió frustrado en esa oportunidad? Bueno, fue un episodio muy impresionante en mi vida. Después de la conversación que tuve con el Papa, salí blanco. Imagínate lo que habría significado una persona negra como yo salir blanco de una reunión. Y, y él entendió después, entendió 3 años después lo que yo le dije. Cuando él vino a Chile y se encontró, Claro. pero le costó, porque incluso en Sí, Chile dijo que eran calumnias. pero se demoró, pero lo hizo. Se demoró, lo hizo y eso significó que yo fuera después a presentarle mi renuncia por escrito y personalmente. Le dije que en estas condiciones era muy difícil poder seguir siendo arzobispo de Concepción. Además, tuvimos un episodio que nos llamó a todos los obispos a conversar con él. Y él lo único que me dijo, yo te agradezco tu sinceridad, acompáñame en este camino. Y como yo le debo obediencia al Papa, seguí en este camino y jamás pensé que años después me iba a nombrar arzobispo. De Santiago y cardenal, con él tengo una relación de mucha franqueza y pienso que eso él lo valora mucho, pero fueron momentos muy duros porque creo que tenía que ser sincero con él respecto de lo que yo veía, respecto de ese nombramiento y el momento que estábamos viviendo. ¿Usted Pero es de parte de alguna la vida. manera estaba tratando de enmendar el no haber escuchado a tiempo las denuncias, por ejemplo, de Juan Carlos No, Cruz? no, la propuesta mía era que Monseñor Barro no asumiera en Osorno y él estaba muy dispuesto, pero el Papa insistió que sí. Pero usted ha Eso fue lo que reconocido pasó. que pudo haber hecho más. Usted ha Todos, dicho en una entrevista, yo todos, pude haber hecho más. todos. ¿A qué se refiere? ¿En qué momento cree usted que quizá no hizo lo suficiente? O sea, podría haber estado más cerca de ellos, haberlos llamado, etcétera, pero evidentemente eran momentos tremendamente tensos, tremendamente complejos. Uno tiene mucha perplejidad y uno va aprendiendo en el camino y eso no solamente me ha pasado a mí, le ha pasado a todos los seres humanos porque la realidad es compleja, pero sin lugar a dudas ellos fueron capaces con un desgaste emocional y personal impresionante sacar adelante una denuncia que tenía todas las características y que terminó con que el Papa expulsa a Caradima del estado clerical, que es la máxima sanción que se le puede dar a un sacerdote, y así con otras personas, porque justamente en ese aprendizaje hoy día tenemos mucha claridad cómo actuar, actuamos rápido, seguimos los procesos y eso todo el mundo lo sabe y se han visto frutos, digamos, porque hemos actuado y creo que es el camino que tenemos que recorrer. Pero ojo, Macarena, no solamente nosotros, sino que toda la sociedad está en un ambiente muy complejo de abuso, de corrupción, etcétera. Vamos a hablar y creo de que eso. es un camino que hemos emprendido. Sí, vamos a hablar de la situación de la sociedad, solo para cerrar ese tema, que es una parte de la historia que además revivió con su nombramiento como arzobispo y cuando lo crearon cardenal se volvió a hablar de este episodio y el protagonismo que usted tuvo. Y uno de los denunciantes de Caradima, Juan Carlos Cruz, dijo que él ya lo había perdonado a usted. ¿Usted Sí, está, yo he conversado está con él. tranquilo con esa parte de la historia? ¿Ya siente que ha podido reconciliarse con lo que ocurrió? Sí, o sea, yo conversé con Juan Carlos, tenemos una amistad sin lugar a duda durante 2 horas y evidentemente que uno va madurando en la vida. Yo pienso que es muy importante reconocer los errores, perdonar, perdonarse, pedir perdón y yo voy a estar siempre en ese camino y el camino que tenemos que emprender como sociedad.
¿Sabes lo que pasa? Que en la vida las cosas no son blanco y negro, no estamos entre bueno y malo. Todos vivimos esta complejidad de la existencia y creo que la respuesta es la misericordia y también reconocer que uno es débil. Yo no tengo ningún problema en reconocer que me he equivocado, lo más probable es que me voy a equivocar, pero lo que no me voy a perder es mi tarea. Y mi tarea es muy clara, mi tarea es anunciar el Evangelio, estar presente en la sociedad, ayudando a las personas que más lo necesitan y punto. Hablemos de eso, de su tarea y de estar presente en la sociedad. Por muchos años, quizá producto de toda esta crisis de los abusos, la figura del arzobispo de Santiago, que había sido muy importante, incluso muy importante políticamente en la historia de nuestro país, se vio silenciada o se autosilenció. Ya los mensajes de los Te Deum ni siquiera aparecían en los noticieros. Y sin embargo, con su nombramiento y su aparición, nuevamente estamos escuchando a la primera autoridad de la Iglesia de Santiago hablar de temas contingentes, tan contingentes como el comercio en el Viernes Santo, que usted salió ahí a hablar y tenemos poquitos minutos, pero a lo mejor algo podemos alcanzar a ahondar. Y otros temas muy importantes. Usted ha hablado de la ley de pensiones, de la seguridad, de la delincuencia, de la posible presentación de una ley de aborto legal. ¿Es parte de su misión retomar la voz de la Iglesia y cree que debe ser escuchada en la toma de decisiones? A ver, la Iglesia siempre ha hablado, de hecho es interesante esto, pero las personas más queridas en el barrio y las más escuchadas son los párrocos. En las diócesis los obispos son muy respetados y muy queridos. Yo creo que el problema era en Santiago. En Santiago hay una manera de ver las cosas, etcétera. Pero en Concepción yo siempre hablé. En Concepción yo tenía un programa de televisión, iba a todos los medios, me juntaba con toda la gente, etcétera. Y yo entiendo que una voz que la presento con mucha sencillez, la presento con mucha humildad, pero creo que en una sociedad plural como la que estamos tengo el derecho a escuchar, o sea, a decir lo que yo pienso, pero evidentemente que las decisiones se van a tomar en el Senado, se van a tomar en la Cámara de Diputados. Lo que yo no puedo hacer es no decir lo que yo creo en temas relevantes, porque además la gente me lo pide. Por ejemplo, el tema retail, los sindicatos fueron a hablar conmigo. Ellos fueron a hablar conmigo y evidentemente cuando van los trabajadores, cuando van mujeres trabajadoras, evidentemente yo tengo que acogerlo y si yo les encuentro razón, tengo toda la libertad para expresar lo que yo creo en conciencia que es lo mejor. Pero bueno, en Concepción yo hacía lo mismo. Y se presentó ayer, ya comenzó a tramitarse un proyecto de ley para declarar Viernes Santo un feriado irrenunciable a propósito de esta polémica que se levantó y que usted mismo instaló ahí en la discusión mediática. Pero hubo un momento en que usted levantó la voz respecto a un tema que sigue generando mucho debate en la sociedad y que tiene que ver con el aborto. Y le respondió la ministra de la Mujer y dijo que las decisiones no se toman pensando en los príncipes de la Iglesia. ¿Le molestó el tono de esa respuesta? No, nada. ¿Usted se siente un príncipe de la Iglesia? Cero. Mírame la pinta que tengo. Cero. Yo no me siento un príncipe de nada. Soy básicamente un sacerdote, básicamente, que ando en metro, ando en micro, no tengo ningún problema, salgo a trotar en la mañana, ando en bicicleta, no tengo guardia, no tengo nada, lejos de sentirme un príncipe, pero sí tengo muchas responsabilidades que me las ha entregado el Santo Padre y yo las asumo. Es decir, yo distingo lo que es el fondo de la forma. La ministra está bien, o sea, es que forma parte de la vida también. Yo no puedo pretender que todas las discusiones, que todo lo que se diga sea absolutamente pulcro. También eso le pone un poco de color a la discusión, pero eso no va a cambiar en el sentido que yo, como estoy feliz con mi vida, doy gracias a Dios por la vida de cada una de las personas, como soy el creador de una lavandería donde trabajan 30 jóvenes con síndrome de Down que están fascinados trabajando, yo siempre me la voy a jugar a que hagamos todo lo posible para que una criatura en el vientre materno nazca. Soy el primero, justamente porque soy cura, de conocer dramas. Nosotros tenemos hogares donde acogemos a mujeres con embarazo
con dificultad son discriminadas, son maltratadas, todo. Hay niños que vienen con dificultad, pero ¿cómo como sociedad no le vamos a poner color para que esa vida nazca? Si es tan simple como eso. Y yo pienso que a veces hay situaciones muy complejas, yo las reconozco, pero al menos yo voy a poner, digamos, los argumentos científicos, los argumentos éticos, los argumentos de razón y también los teológicos, para hacer que si tenemos que jugárnoslas por algo, nos las juguemos por el más débil, que es el que está en el vientre materno, y también nos las juguemos por los que están en el lecho de enfermo, que están muchas veces solos, que están muchas veces decepcionados de la vida. Yo recuerdo en un hogar de ancianos del arzobispado en Concepción, una mujer me decía: entré a trabajar joven, entusiasta a los 24 años y mira mire cómo estoy, vieja, sola, abandonada, etcétera. Por lo tanto, lo que yo trato de decir, que los temas son mucho más profundos. Esto se puede, no se mueve, porque la iglesia esto otro. Ojalá fuera todo blanco y negro. Hay problemas en el inicio de la vida humana, hay problemas al final de la vida humana, pero creo que el talante de una humanidad, de una sociedad, se juega en la capacidad que tiene de jugársela con el más débil. Y a mí me da pena... Y el presidente hace muy poquito que lo entrevistamos y dijo que esto era parte de su programa y en el año que le queda probablemente iba a impulsar el debate. ¿Y está de acuerdo usted con que esto se debata? O sea, yo provengo del mundo del debate, no me produce conflicto. De hecho, yo tuve una reunión con el presidente. Estuvimos conversando 40 minutos los dos, una conversación muy franca, muy serena, etcétera. Y lo que yo le decía, hablamos temas muy relevantes, el tema de la migración, etcétera. Yo le decía: mire, presidente, yo sé que nosotros pensamos distinto en muchos temas, pero qué maravilla que podamos encontrarnos mirándonos a los ojos, poner nuestros puntos de vista, y serán los diputados, los senadores quienes en conciencia van a tomar las decisiones. A ver, yo no estoy peleando todo el día y en guerra contra todo el mundo. La otra ministra dijo no sé qué cosa. Bien, si a mí también alguna vez he dicho algo que no fue lo suficientemente pulcro, pero es parte de la vida, es parte de la sociedad, y además yo me siento cómodo en ese lenguaje. Además nunca me había tocado, pero yo vuelvo a insistir en la responsabilidad que tenemos, y sobre todo que nos avala lo que nosotros hacemos. Porque es muy distinto estar en contra del aborto y no hacer nada con los niños con síndrome de Down. Nosotros tenemos 30 trabajando. Es muy distinto decir no a la eutanasia, pero nosotros tenemos hogares con 3.000 ancianos, 4.000. Nunca han pedido la eutanasia. Cuando una persona se siente querida, se siente amada, se siente cuidada. En el fondo, además, otra cosa, Macarena, estos son los típicos temas de la élite adinerada, el típico problema de Occidente. Porque en África, ¿tú crees que a alguien se le va a pasar por la mente eliminar a un anciano cuando son valorados en el mundo oriental? Nada, esto es típico de Occidente. Una sociedad materialista, una sociedad tremendamente individualista, donde lo único que vale es pasarlo bien. Entonces estas personas como que molestan, ¿te das cuenta? Y ahí es donde nosotros tenemos una responsabilidad de decir: oye, nadie sobra en la vida, querámonos como seres humanos, respetémonos en nuestras diferencias, y pienso que ese es el camino. Y bueno, ya me van a retar porque nos estamos pasando del tiempo, pero lo escuchaba y reflexionaba, y ¿dónde queda la libertad en esa...? Yo entiendo cuál es su reflexión respecto a hacernos cargo como sociedad de estos problemas, pero ¿existe un respeto por la libertad individual porque las personas puedan tomar esas decisiones aunque involucren su vida? Lo que pasa es que la libertad, sin reconocer la verdad y sin reconocer el bien, deja de ser auténtica libertad. La auténtica libertad humana es cuando es capaz de percibir un bien y perseguirlo aún en desmedro propio. Y otra cosa que hay que distinguir mucho de lo que es la libertad, de lo que son los deseos, de lo que son los sentimientos. Hay personas que en momentos de desesperación hacen cosas que en estado de serenidad no harían, y ahí es importante que hayan otros profesionales, otra gente que lo acompañe. Detrás de todo esto, Macarena, hay mucha soledad, hay mucho desamparo, hay mucha desesperanza,
y lamentablemente también hay mucho sentimiento encontrado, pero con ayuda, la experiencia nuestra, con ayuda humana, médica, económica, espiritual, psicológica, las personas salen adelante. Monseñor, ya, ahora sí que es la última pregunta, No, pero está bien. vimos al Papa muy enfermo en los últimos días. Incluso se habló que el Vaticano se estaba preparando, incluso para una posible muerte o una renuncia del Papa Francisco, quien estuvo muy, muy delicado de salud. Se recuperó, afortunadamente. ¿Pero cree usted posible que renuncie? No sé, no sé. Yo, si hay algo difícil, Macarena, es ponerse en la mente de los demás. Los seres humanos somos muy únicos, somos muy complejos y yo sería un superficial si intentara ponerme en la cabeza de lo que piensa el Papa. Lo que sí sé que hemos rezado por él, lo acompañamos y yo al menos lo que he visto en su ministerio nos ha abierto el mundo a los más pobres, a los más necesitados, nos ha dicho que andemos con olor a abeja, incluso nos dijo a nosotros los cardenales, porque fue bien impresionante cuando nos dijo los quiero menos eminencia y más servidores, es decir, él, si tú has sido fuerte conmigo, el Papa ha sido 20 veces más, ¿ah? Y eso nosotros lo tenemos que acoger, lo tenemos que aprender, y yo tengo esperanza en el mundo, tengo esperanza en la Iglesia, y sobre todo creo, y te vuelvo a repetir, que nuestro mensaje es imbatible. Sin lugar a duda, el mensaje de Jesucristo es imbatible. Usted como cardenal tiene la misión de elegir al próximo Papa cuando llegue el momento, pero además puede ser Así nombrado. Usted también Papa. ¿Se ve como la máxima autoridad de la Iglesia? No, apenas me la puedo con mi propia vida, imagínate. Monseñor Fernando Chemalí, muchas gracias por haber conversado con nosotros en la entrevista. Muchas gracias por la entrevista, Macarena.